Hola, 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 preciosidades. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla porque aquí estamos de nuevo en su canal favorito, listos para desatar una bomba de esas que nos encantan, de esas que nos hacen comentar hasta en la sopa y por supuesto, de esas que nos dejan con la boca abierta. Así es, amigos míos, prepárense para un viaje por el universo de los cotilleos, las especulaciones y los amores que nos hacen suspirar. Hoy vamos a hablar de una pareja que, bueno, más que pareja, es un fenómeno, un huracán, un terremoto de talento y magnetismo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos conquistaron con sus miradas de fuego y sus químicas que traspasaban la pantalla. Hoy no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, que ya de por sí son un notición, no, hoy vamos a ir un paso más allá, vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando como la pólvora. Un rumor que ha desatado pasiones y ha dejado a más de uno sin aliento. ¿Será cierto que Can y Demet se casaron en secreto para proteger su explosiva carrera? Ya sé, lo sé, están pensando lo mismo que yo, necesitamos saberlo todo. Y para eso estoy aquí, amigos míos, para desentrañar los misterios, analizar las pistas y, como siempre, darles mi opinión sin pelos en la lengua. Así que si aman los dramas, los romances y los secretos bien guardados, no se muevan de ahí, porque esto se va a poner muy interesante. Y por supuesto, antes de que se me olvide, no olviden darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Se los agradezco de corazón. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos rostros que hemos visto brillar con luz propia y dos personalidades que nos han cautivado a todos. Su historia en pantalla, en esa joya llamada Erkencikus, fue simplemente mágica. La química entre ellos era tan evidente, tan palpable, que muchos empezamos a soñar con que ese romance traspasara la pantalla. Sus miradas, sus risas, sus escenas de amor, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y así los rumores empezaron a circular, los fans enloquecieron y el mundo entero se preguntaba, ¿Can y Demet son pareja en la vida real? La respuesta a esta pregunta ha sido tan esquiva como la búsqueda del tesoro pirata, pero la esperanza nunca muere, ¿verdad? La verdad es que a pesar de la insistencia de sus seguidores y de los medios, Can y Demet siempre fueron muy cautos con su vida personal. No confirmaron ni desmintieron nada, lo cual, seamos sinceros, solo alimentó aún más las especulaciones. Y mientras tanto ellos seguían con sus carreras, cada uno por su lado, pero siempre dejando una puerta abierta a la esperanza, una esperanza que para muchos era casi una certeza. Can y Demet estaban hechos el uno para el otro. Claro, luego aparecieron otros nombres, otras parejas, otros rumores. Can con su vida en Italia, Demet con sus nuevos romances. Parecía que la historia de amor que tanto anhelábamos quedaba relegada a los capítulos de Erkencikus. Pero, la vida siempre nos guarda sorpresas. Y en el mundo del espectáculo, las sorpresas son el pan de cada día, o mejor dicho, el condimento secreto que hace que todo sea más emocionante. Y es que justo cuando pensábamos que la llama se había apagado, surge este rumor, esta bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Can y Demet se casaron en secreto? Sí, amigos, sí, así como lo oyen. Al parecer, la pareja habría dado el sí quiero en una ceremonia muy privada, lejos de los focos y de la atención mediática. Y la razón, según cuentan las malas lenguas, sería para proteger sus carreras profesionales. Imagínense. La idea de que un matrimonio pudiera afectar la popularidad de estos dos astros, o al menos que esa es la justificación que ellos supuestamente han dado. Porque admitámoslo, en el mundo de la fama, la soltería es a menudo un activo valioso, una pieza clave en la construcción de la imagen pública. Ahora bien, pongámonos un poco detectives y analicemos esta teoría a fondo. Primero hay que entender el contexto en el que se mueven Can y Demet. Ellos son dos figuras públicas, con millones de seguidores en todo el mundo. Sus carreras dependen en gran medida de su imagen y de la percepción que el público tenga de ellos. Un matrimonio, sobre todo uno que se haga público, podría tener consecuencias imprevistas en sus carreras. Podría haber fans que se sientan decepcionados, marcas que decidan no trabajar con ellos, e incluso productores que duden en contratarlos para nuevos proyectos. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Y vaya si es verdad.
Hemos visto a lo largo de la historia del entretenimiento cómo las decisiones personales de los famosos pueden tener un impacto directo en su carrera profesional. Es un juego de equilibrios constante. Además, no podemos olvidar el factor fan. Los fans de Khan y de Met son una fuerza a tener en cuenta. Son leales, apasionados y muy vocales. Muchos sueñan con verlos juntos en la vida real, pero también hay otros que no quieren que sus ídolos cambien, que mantengan esa imagen de solteros codiciados. Un matrimonio podría dividir a los fans, generar conflictos y afectar negativamente la popularidad de ambos. Es una variable que, sin duda, ellos han tenido que considerar en su momento. Los fans son el motor de la carrera de un artista, y su opinión, aunque a veces pueda ser contradictoria, siempre es importante. Por otro lado, no podemos descartar el factor privacidad. Khan y Demet son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. Siempre han preferido mantener su intimidad alejada de los focos, y es muy probable que un matrimonio público, con la consiguiente atención mediática, les resultara muy incómodo. Es comprensible que quisieran celebrar su amor en la intimidad, rodeados de sus seres queridos y sin la presión de los paparazzis y los medios. ¿Quién no lo querría? La privacidad es un bien preciado, sobre todo cuando se vive bajo el escrutinio constante de los medios y las redes sociales. Pero, ¿qué pruebas tenemos de esta boda secreta? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay fotos ni vídeos confirmados de la ceremonia, ni declaraciones oficiales de Khan ni de Met. La verdad es que la información que tenemos es, en su mayor parte, a través de rumores, comentarios de supuestos amigos cercanos y publicaciones en redes sociales que, en ocasiones, parecen más un juego de espejos que una fuente fiable. Hay quienes dicen que los han visto juntos en lugares apartados, otros que han escuchado rumores sobre una celebración privada, y algunos que juran que han visto a Demet con un anillo sospechoso. Pero como ya sabemos, en el mundo de los cotilleos, muchas veces la realidad se confunde con la ficción. Es como un juego de pistas donde cada pieza puede ser una verdad o una simple invención. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado la atención de muchos. Khan y Demet, a pesar de sus proyectos individuales, han seguido manteniendo una relación cordial, e incluso han coincidido en algunos eventos. Esto, para algunos, es una prueba más de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. ¿Podría ser que, en realidad, estuvieran manteniendo una relación en secreto? ¿Que su amistad sea solo una fachada para proteger su matrimonio? La duda está sembrada y la incertidumbre es la que nos mantiene enganchados a esta historia. La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. La información es confusa, las pruebas son ambiguas y la verdad es que, al final, solo Khan y Demet saben lo que realmente pasa entre ellos. Pero, ojo, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Los vamos a investigar a fondo, vamos a analizar cada pista, cada detalle, cada comentario que surja, hasta que logremos desentrañar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Y por supuesto, les mantendremos informados de cada descubrimiento, de cada teoría, de cada cotilleo que salga a la luz. Porque esta comunidad es como un gran equipo de detectives, dispuestos a llegar hasta el fondo del asunto. Mientras tanto, podemos reflexionar sobre el poder de los rumores en el mundo del espectáculo. Cómo una simple especulación puede convertirse en un tema de conversación mundial, y cómo los famosos tienen que lidiar con la presión mediática y las constantes intromisiones en su vida privada. Es un trabajo muy duro y que requiere mucha personalidad y entereza. También debemos cuestionarnos si realmente tenemos derecho a saber todos los detalles de la vida de nuestros ídolos, o si es mejor respetar su intimidad y disfrutar de su talento sin traspasar la línea de la privacidad. Es una pregunta difícil, pero creo que es importante reflexionar sobre ello. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy delgada, y es importante saber dónde está ese límite. Y ahora, pongámonos un poco más especulativos. ¿Qué sería de la carrera de Khan y Demet si se confirmara esta boda secreta? ¿Tendría algún impacto negativo en su popularidad? ¿O al contrario, podría ser un factor de unión entre sus fans y fortalecer su imagen como pareja? La verdad es que las posibilidades son muchas y muy variadas. Podríamos ver un aumento en la venta de revistas que cubran la noticia, un incremento de comentarios en redes sociales, e incluso más proyectos que los unan como pareja. Pero también podríamos ver una división entre los fans, una pérdida de contratos publicitarios y, en general, un ambiente más tenso a su alrededor.
La verdad es que todo es una incógnita y al final, todo dependerá de cómo Khan y Demet decidan manejar la situación. Es como un juego de azar donde las cartas están sobre la mesa, pero el resultado es incierto. Lo que sí está claro es que Khan y Demet son dos figuras muy influyentes, dos talentos que han dejado una marca en el mundo del entretenimiento y dos personas que nos han hecho soñar con historias de amor de ensueño. Si se casaron en secreto, si es solo un rumor, si realmente son pareja o solo amigos, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos hacer nosotros es disfrutar de su talento, seguir apoyando sus carreras y, por supuesto, seguir soñando con que algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en la pantalla o en la vida real. Porque al final todos somos un poco soñadores, y nos encanta imaginar que nuestros ídolos puedan encontrar la felicidad, sea cual sea la forma que adopte esa felicidad. Y bueno, queridísimos amigos, hemos llegado a un punto intermedio de este vídeo, un vídeo que, como siempre, nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Pero no se preocupen, que seguiremos investigando y manteniéndolos informados de cada detalle que salga a la luz. Recuerden que este canal es su fuente de cotilleos y noticias del mundo del espectáculo, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué opinan ustedes de todo este embrollo. ¿Creen que Khan y Demet se casaron en secreto? ¿O es solo un rumor sin fundamento? Sus opiniones son como el combustible para esta máquina de la especulación. Ahora profundicemos un poco más en el panorama mediático que rodea a Khan y Demet. Ambos han sabido navegar con maestría el mundo de la fama, pero también han sido objeto de rumores y especulaciones constantes. Khan Yaman, con su carisma y su atractivo innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su paso por Italia ha sido muy mediático, y su vida personal ha sido objeto de seguimiento constante. Por otro lado, Demet Özdemir, con su talento y su belleza, también ha cosechado éxitos y ha mantenido un perfil alto en el mundo del espectáculo turco. Ambos son figuras que generan un gran interés, y esto inevitablemente conlleva a que sus vidas sean observadas con lupa. Es precisamente este interés mediático el que podría haber llevado a Khan y Demet a optar por una boda secreta. La presión de los medios, la constante vigilancia de los paparazzis y la avalancha de comentarios en redes sociales pueden ser agobiantes, y es comprensible que quisieran celebrar su amor en la intimidad, lejos del ruido y las especulaciones. La idea de que su matrimonio se convirtiera en un circo mediático no es nada atractiva, y es lógico que hayan buscado una alternativa más discreta. Pero, ¿cómo afecta todo esto a su carrera profesional? Como mencionamos antes, la soltería es a menudo vista como un activo para los actores y actrices, ya que les permite conectar con un público más amplio y mantener una imagen de deseabilidad. Un matrimonio, sobre todo uno que se haga público, podría tener el efecto contrario. Algunos fans podrían sentirse decepcionados, y algunas marcas podrían preferir trabajar con figuras solteras. Es un riesgo que Khan y Demet podrían haber querido evitar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que un matrimonio secreto pueda generar un efecto positivo en su carrera. Si la noticia se filtra y se confirma, podría generar un gran interés mediático y atraer la atención de nuevos fans. Además, podría fortalecer su imagen como pareja y abrir nuevas oportunidades profesionales. La clave está en cómo manejen la situación y cómo se presenten ante el público. El mundo del espectáculo es impredecible y a veces, las estrategias más arriesgadas son las que mejor funcionan. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor sin fundamento. Los rumores son una constante en el mundo del espectáculo, y a menudo se basan en especulaciones y malentendidos. Es posible que la supuesta boda secreta de Khan y Demet sea una invención de alguien con mucha imaginación, o simplemente una interpretación errónea de algún comentario o publicación en redes sociales. Es importante mantener una mente abierta y no dejarse llevar por las primeras impresiones. En cualquier caso, lo que está claro es que este rumor ha generado un gran revuelo y ha puesto a Khan y Demet en el centro de la atención mediática. Sus vidas personales, una vez más, se han convertido en objeto de interés público, y ellos tendrán que lidiar con la presión y las especulaciones. Es parte del precio que tienen que pagar por su fama, pero también es un recordatorio de que al final, son personas con sentimientos y emociones, que merecen respeto y privacidad. Y ahora, quiero invitarles a que compartan sus propias teorías. ¿Qué piensan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Khan y Demet se casaron en secreto? ¿O es solo un rumor sin base?
¿Qué impacto creen que tendría un matrimonio secreto en su carrera? Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leer sus comentarios y escuchar sus diferentes puntos de vista. Esta comunidad es un espacio de debate y reflexión, y sus aportaciones son muy valiosas. Mientras tanto, seguiremos investigando y analizando cada pista, cada detalle, cada rumor que surja. Nuestro equipo de detectives está en marcha, y no descansaremos hasta que desentrañemos este misterio. Les mantendremos informados de cada novedad, y juntos descubriremos la verdad sobre la supuesta boda secreta de Khan y Demet. Este canal es su aliado en la búsqueda de la verdad, y juntos llegaremos hasta el final. En resumen, hemos hablado sobre la teoría de la boda secreta entre Khan Yaman y Demet Özdemir para proteger sus carreras. Hemos analizado el contexto en el que se mueven, el impacto que podría tener un matrimonio público y las posibles razones por las que podrían querer mantener su relación en secreto. Hemos visto que las pruebas son ambiguas, que la información es confusa y que, al final, solo Khan y Demet conocen la verdad. Pero también hemos concluido que, independientemente de si están juntos o no, ellos siguen siendo dos grandes profesionales con un talento innegable y una química que nos ha hecho soñar a todos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta este punto del vídeo. Significa mucho para mí que formen parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los cotilleos y los romances de los famosos. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones, para comentar nuestras teorías y para disfrutar de todo lo que el mundo del espectáculo tiene para ofrecernos. Y por supuesto, no olviden que la opinión de ustedes es lo más importante. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios, sus preguntas y sus teorías debajo del vídeo. Me encanta leerlos y siempre los tomo en cuenta. Y para finalizar, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir descubriendo los secretos más ocultos del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Pero antes de irme, recuerden que la vida está llena de sorpresas y que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Así que mantengan la mente abierta y no dejen de soñar. Hasta la próxima, preciosidades.